Tenemos tiempo de recibir al ingeniero Juan Zapata, director del ECU 911 y director del COE Nacional, presidente del COE Nacional. Ingeniero Zapata, buenos días. Vamos a hablar de temas de coyuntura directamente, de las nuevas medidas que Ecuador adopta justamente para frenar esta ola del COVID-19. Adelante. Buenos días, Roberto. Siempre es un honor y un gusto estar con ustedes. Un saludo cariñoso a todos. Ingeniero Zapata, entremos a materia rápidamente, la restricción vehicular, que es lo que en este momento no tiene clara la ciudadanía, para ir abordando los temas referentes, claro, a estas nuevas restricciones frente a una pandemia que se ha incrementado y justamente una Semana Santa y un feriado que está de por medio. A ver, primero, Roberto, hay que analizar en contexto. Nosotros tuvimos una plenaria el día domingo, una plenaria muy extendida hasta altas horas de la noche, en donde se nos presentó tres informes, ¿no? El informe del Ministerio de Salud Pública, el informe del IES y sobre todo el informe del Registro Civil. Estos tres informes analizamos tres aspectos fundamentales: la tasa de incidencia acumulada de contagios, en donde lastimosamente, inclusive provincias del oriente que no estaban dentro del mapa de riesgo, digamos, nuestro, pues ahora aparecen, ¿no? Lastimosamente, Zamora Chinchipe, Napo, ya aparecen en estos espectros y eso, sucumbidos inclusive. Eso nos preocupa muchísimo, sumado a las provincias que ya el país ha conocido, que viene con complicaciones durante varias semanas, como son Pichincha, Guayas, Manabí, Santo Domingo, Loja. Esto da la pauta también de que la capacidad hospitalaria, juntada ya, porque siempre estábamos analizando MSP y el IES incorporado, pero ahora lo hicimos de manera separada para ahí tener inclusive una evidencia más lógica de qué sector está más complicado. Y definitivamente el IES es el sector de mayor complicación, y no olvidemos que el IES tiene atiende a personas de la tercera edad, de personas quizás son vulnerables, y eso nos preocupaba mucho. Para poner en contexto, mi querido Roberto, Pichincha, 211 personas a la espera de una UCI, 252 a nivel nacional tiene el IES. El 60% de esas esperas están en Pichincha. Entonces, ahí es cuando se hacen estos análisis y por eso se hablan de estas situaciones focalizadas, ¿no? Guayas, hablamos de 89, Manabí, 67, incorporado MSP e incorporado listas de espera del IES. Pero lo que más nos preocupó es el tema de los números, el de fallecidos. El Registro Civil nos hacía una comparación, para no ser muy extenso, de marzo, es decir, a fecha 27. Nosotros, si comparábamos el número de fallecidos con el 2020, el crecimiento tuvo un 25%. Pero si comparamos, no olvidemos que en el 2020 tuvimos la pandemia, el inicio de la pandemia. Pero si comparábamos con el 2019, tenemos un crecimiento del 40% de fallecidos. ¿Qué nos dice la Mesa 2 de Salud, donde están todos los expertos, el ministro de Salud, los epidemiólogos? Por favor, necesitamos evitar el movimiento de personas en este feriado, porque los hospitales, como estamos viendo, ya no damos más. Por eso viene una medida de desmotivación de viajes en este feriado. Y por favor, a veces nosotros somos críticos a las decisiones, pero estas decisiones son pedidos desesperados de médicos, de salubristas, de gerentes de hospitales, de los que están en primera línea. Así que les pedimos, como hasta ahora, la gente entender el porqué de las medidas. Y se determina en norma ordinaria, tenemos que tomar lo que es competencia del COE Nacional, mi querido Roberto, y a través del Ministerio de Obras Públicas y de la Agencia Nacional de Tránsito, lo que el COE Nacional puede decidir es los ejes viales estatales, pero desmotivando esta circulación, lógico que esto tiene un efecto dominó en las áreas urbanas. Entonces, el día jueves, ¿por qué el jueves empieza a las 12 del día? Porque el jueves no es feriado todavía. Por lo tanto, existe inmovilidad para labores. Por eso empezamos desde las 12 del día hasta las 0 horas. No pueden circular los impares. Pero el sábado, sí, ya es 24 horas, también no pueden circular los impares. Y el viernes y el domingo, 24 horas, no pueden circular los pares. No afecta esta decisión, Roberto, y eso debe ser claro, a toda la cadena logística, productiva, es decir, estratégica, agropecuaria, de turismo, todo lo que mueve la economía del país, al igual que la industria, totalmente de acuerdo, al igual que las instituciones de prevención y respuesta, las emergencias médicas debidamente comprobadas o los traslados desde y hacia los aeropuertos, con la finalidad de no romper la dinámica. ¿Qué es lo que nosotros queremos desmotivar? El viaje de los vehículos privados. ¿Y por qué también hemos incorporado al transporte
intracantonal e interprovincial, porque tampoco queremos las aglomeraciones en los terminales o que a través de este medio se vayan movilizando. Esa es la razón y solamente usted puede presentar guía de remisión, RICE, RUC y la credencial, es decir, más simple de eso. Si usted tiene que ir a ver un pasajero en el aeropuerto, presente en digital el pasaje de la ciudadana o el ciudadano que viene. Entonces son cosas que las teníamos y las debemos hacer y en norma ordinaria, vuelvo a insistir, Roberto, nos corresponde hacer nuestra competencia. A ver, ingeniero Zapata, ¿no? un poco ampliemos el tema de la restricción vehicular porque no le queda claro a la ciudadanía. A ver, estas normas son para dentro de la ciudad, en las vías nacionales. ¿Cómo está organizado esto? ¿Las ciudades tienen una normativa o la normativa que acaba de expedir el COE nacional es íntegra, ciudades y vías? A ver, Roberto, y está bien, aquí estamos para aclarar. Cuando estábamos nosotros en un estado de excepción, todas las medidas las centraliza el COE nacional. Quiere decir que yo puedo adoptar una competencia de un municipio que tiene el tránsito en su zona. Correcto. Como estamos en norma ordinaria, la única competencia nuestra es en la red vial estatal, es decir, en las carreteras. Parémosle ahí, zonas... Juan, parémosle sí. ahí. Entonces, la norma que me acabas de indicar es exclusivamente para las carreteras del país. O sea, día jueves desde el mediodía no circulan los impares hasta el día sábado. Así es, jueves y sábado no pueden circular los impares, con la única salvedad que el jueves empezamos 12 del día y el sábado sí es 24 horas. Los y el pares, viernes, exacto, pares pueden, viernes y domingo, todo el día. Exacto, Roberto, en carreteras. No olvidemos que la zona urbana sigue siendo competencia de los GATS. Okay. No estamos en estado de excepción, por lo tanto, ellos siguen con esa competencia. Ok, estamos claros. El ministro de Gobierno, ingeniero Zapata, pues ha indicado que es muy posible pues realizar un estado de excepción focalizado. ¿Cómo sería esto de un estado de excepción focalizado? ¿A qué provincias se están analizando? ¿Y es factible que se dé legalmente esto? A ver, Roberto, nosotros estamos en paralelo desde hace 15 días, está activada una comisión interministerial técnico-jurídica que están analizando en dos frentes. El primero, cumpliendo la sentencia de la Corte Constitucional que decía si la norma ordinaria no permite enfrentar la crisis como así lo estamos viendo, pues establezcan reformas para tener una norma especial y enviarlo a la Asamblea. Eso es lo que estamos haciendo. Porque la pandemia no termina en mayo, Roberto, esto continúa. La gente tiene que entender aquello. No pensemos que esto ya termina. Por eso es lo que estamos recibiendo estas facturas tan altas en los hospitales, por un relajamiento, digamos, hasta ahí misericordia de muchos sectores de la sociedad que no entienden que estamos en complicaciones muy duras, ¿no? Y lo otro es exactamente hacer un análisis técnico y hagamos un ejemplo, lo que estoy hablando de Pichincha, Roberto. Si es que usted tiene 252 personas a la espera en el IES y tiene una tasa de contagio tan alta y tiene un nivel de defunciones que ha crecido como el registro civil, lógico es pensar que Pichincha tiene que entrar, si es que se pudiese tomar esta decisión, que vuelvo a repetir, es una posibilidad la que habló el ministro, es lo que hemos tratado. Mire que la reunión del día domingo, Roberto, fue indelegable y estuvieron todos los ministros como nunca, ¿no? Todos los ministros, porque a veces usted sabe que tiene la opción de delegar a un viceministro por sus funciones, pero hoy estuvimos todos, absolutamente todos los titulares, porque esta decisión era trascendental para el país. Es una posibilidad que se maneja, por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo esta comisión interinstitucional? Recibiendo los datos del IES, recibiendo los datos del Ministerio de Salud, del Registro Civil, del ECU 911 en las incivilidades y obviamente armando esta norma jurídica con los abogados de la asesoría jurídica de la presidencia, de la Secretaría de Derechos Humanos, porque tenemos que ir analizando todos estos temas e ir generando un estudio focalizado que en caso nosotros vamos a analizar qué ocurre en este feriado, vamos a analizar qué ocurre en los próximos días. Si es que la situación no mejora, obviamente que estas posibilidades hay que tomarlos, pero no es que ya tengamos la próxima semana una focalización a través de un estado de excepción y tampoco significa un confinamiento, Roberto. Esto también queremos aclararle a la ciudadanía. El Ecuador estamos conscientes que no soporta un confinamiento por el tema económico, pero sí haríamos lo que hicimos en diciembre. A lo mejor un toque de queda para prohibir la circulación nocturna, por ejemplo, evitar que la gente se movilice de una ciudad a otra. Ahora, en esta Semana Santa, Roberto, por favor, amigos ciudadanos ecuatorianos,
Tradiciones las tenemos. La Fanesca, a nosotros nos encanta compartir en familia, pero evitemos esas reuniones sociales ampliadas. Ese es el miedo que tienen los salubristas en este feriado, de que la ciudadanía se junte en familia, con los primos, con los parientes, con los amigos de otras ciudades que usted no sabe cuál es su situación de salud. Y Dios no quiera, después tengamos estos contagios masivos como lo tuvimos en Navidad, que si no hacíamos las medidas, Roberto, de contención, otro sería la realidad ecuatoriana. Y por eso es que la gente hoy se ha dado cuenta que esas medidas fueron las necesarias y que ahora también las tenemos que tomar, ¿no? Pero hay un grupo, ingeniero Zapata, de rebeldía ciudadana, de incivilidades, que no lo entiende, ¿no? O sea, que las fiestas continúan, que las aglomeraciones continúan, y esto es en todo nivel. Yo le doy un ejemplo de lo sucedido en la ciudad de Guayaquil con la celebración del fin de año de un colegio, que si bien es cierto era un evento particular, no deja de ser una rebeldía ciudadana frente a lo que está sucediendo. Roberto, ese es el mejor ejemplo de la falta de corresponsabilidad. Nosotros en el COE Nacional se dio una disposición a través del Ministerio de Educación que no existan los programas como tema educativo dentro de las instalaciones de graduaciones, porque no queríamos justamente motivar a la reunión posterior de estos programas. Inclusive se le dispuso al Ministerio de Educación y eso fuimos obviamente de la mano con las autoridades que acataron esta decisión del COE. Pero si usted como ente de COE nacional toma esa decisión, pero el complemento que es la comunidad le vale, digamos, 3 atados, como dicen los jóvenes, esa decisión, y decide ir a hacer una fiesta como la que hizo el alemán, ahí tenemos las consecuencias. Y después somos nosotros mismos los que estamos criticando muchas veces cuando toca tomar medidas de contención. La gente está tan molesta que muchas personas nos han escrito, Roberto, han dicho, ya, confínenos a todos porque son irresponsables. No puede ser posible, Roberto, a este momento ya estamos cercano a las 60,000 fiestas clandestinas. Libadores, 390,000 libadores en el país, por eso estamos tomando decisiones de alcohol. Y quiero que nos entiendan las personas que se dedican al tema de la venta y expendio de bebidas alcohólicas, el por qué estamos tomando esta decisión. No puede ser posible, Roberto, hace 15 días en Quito, solo en un fin de semana tuvimos registrados 8,400 libadores, de los que se pueden determinar las autoridades de control. Escándalos, 345,000, que también son producto del tema del alcohol. Y ya vamos a las 187,000 aglomeraciones. Entonces, si no existe una corresponsabilidad ciudadana, pues las medidas lastimosamente se las tienen que tomar, porque a veces siempre estamos mirando a los COEs cantonales, al COE nacional, y como ciudadanos nos hemos puesto la mano en el pecho, Roberto, a preguntarnos si estamos cumpliendo con esa responsabilidad y esa solidaridad que el país requiere y que la gente que sí se cuida, que lastimosamente es la más complicada por estos irresponsables que sufren estas consecuencias, estos terceros inocentes, nos hemos puesto la mano. La gente que hizo esta fiesta en el Alemán Humboldt en Guayaquil estará con su conciencia tranquila de haber hecho esto y pensará que después de esa reunión a lo mejor no tenemos consecuencias de los que asistieron. Entonces, eso es lo que en el sur de Quito, Roberto, en el sur tuvimos una fiesta con 500 personas. Por favor, ¿qué le pasa a los ecuatorianos? En el balance de carnaval versus pandemia, sin pandemia, fuimos más indisciplinados en un carnaval con pandemia que en un carnaval sin pandemia. Entonces, también aquí tenemos que asumir esas responsabilidades como ciudadanos. A eso voy, ingeniero Zapata, pero también cómo entender que de los 221 municipios que conforman pues nuestro país, apenas el 10% toma medidas colaterales de esta emergencia que, como hemos visto, se ha ido incrementando. También hay una corresponsabilidad por parte de las autoridades locales. Así es, Roberto. Lastimosamente, usted sabe que yo he sido un crítico desde que inició la pandemia de que no podemos manejar una crisis nacional con 221 voluntades, porque las decisiones muchas veces no se vuelven técnicas. El momento que usted se sienta en una presidencia del COE o una presidencia de un COE cantonal o un COE provincial y piensa tomar medidas políticas, el cargo le está quedando demasiado grande, porque a veces la medida política no está en realidad con la medida técnica sanitaria que tiene que tomar. Existe una presión de algún sector, entonces el alcalde, como no quiere perder votos, entonces dice, no, tengo la presión y da la apertura. Pero esas aperturas nos generan complicaciones porque esas actividades los médicos dicen no las puede todavía aperturar porque no garantizan distanciamiento social. Entonces, si usted toma medidas, yo por ejemplo le digo y nuevamente les conmino a los queridos alcaldes que han tomado decisiones muy poco adecuadas en territorio, porque otros sí lo han hecho.
Les diría, deme el informe técnico en donde ustedes sustentan la apertura de centros de tolerancia. Yo le aseguro, Roberto, que no lo tienen, porque eso en estas condiciones epidemiológicas es imposible que se puedan aperturar. Es increíble que los centros de tolerancia estén abiertos y los bares no, pues por darle un ejemplo. 88 COEs cantonales a nivel nacional, y eso nos genera mayor complicación a los entes de control, que ya de por sí estamos cansados, policía, los mismos entes municipales, las intendencias, con los operativos en territorio, pues ahora tienen que desplegarse a estos centros que lastimosamente están, pero también ha habido medidas y hay que reconocer. Guayaquil maneja una mesa técnica de salud y va tomando decisiones técnicas. Quito tenemos una mesa combinada con el COE nacional. Mire, en Carnaval, Manta, Portoviejo dieron ejemplo de cómo trabajar en sus playas, con aforos, con horarios, con control de alcohol. Pero otros lastimosamente motivaron a la apertura de discotecas, se les fue de las manos las discotecas y la gente terminó enrumbada enfiestada en las calles. Entonces, ¿cómo usted puede manejar una crisis, Roberto, con estas condiciones, con 221 voluntades? Y el mejor ejemplo que pasó en estado de excepción fue el feriado de Navidad y de fin de año, que si no tomamos las decisiones que hubiese pasado, miren cómo se comportó, se evitó la movilización de 2 millones de personas en todo el Ecuador y de más de 1 millón de personas en playas, porque todo el mundo recibía el nuevo año en las playas, y lo que pasó con el feriado de Carnaval. Esos son los dos mejores ejemplos de cuando usted centraliza medidas y cuando usted deja que las medidas los tomen lastimosamente COEs que no manejan la data técnica de acuerdo como se requiere, y después nosotros tenemos que tomar medidas que efectivamente estamos conscientes que golpean la economía de varios sectores, pero tenemos un bien superior que proteger, que es la vida de los ecuatorianos, y como le dije, Roberto, si usted se sienta aquí a tomar responsabilidades y asume ese reto, pues tiene que tomar las mejores decisiones, sean duras o no, porque no todas las decisiones les puede gustar a diferentes sectores, pero nosotros, cuando nos vayamos de acá, la conciencia tiene que estar tranquila, que hemos tomado las decisiones por la salud y la vida, no por otros temas que no nos interesan. Ingeniero Zapata, para finalizar ya esto, ¿qué sucederá si la población, las incivilidades, las fiestas, las aglomeraciones, la alegría de esta Semana Santa y el feriado se mantienen? ¿Hay una proyección sanitaria de lo que puede ocurrir de acá a un tiempo más, tomando en cuenta que ya estamos saturados? Roberto, las UCIs de IES y las UCIs del MSP se han incrementado desde que inició la pandemia hasta hoy en más de un 100%, ¿no? En algunos casos hasta de un 200%. Ya no tenemos más capacidad de incrementar UCIs, pero las demandas están siendo explosivas. Por eso es que se rompe este equilibrio y tenemos listas de espera. Si es que esto ocurre, no tendríamos que otra opción que lo que decía el ministro de Gobierno, plantear esta posibilidad de los estados de excepción focalizado. El mejor ejemplo es Chile, Roberto. Tienen más de 6.044.000 vacunados y van a un confinamiento. Y van a un confinamiento. Así que no pensemos de que los países lo pueden hacer porque tienen la norma. Lastimosamente en Ecuador no se preveyó una pandemia en ninguna ley y por eso que la Corte Constitucional dentro de sus funciones dicen, miren, no podemos hacer ello, pero nunca descartaron el que se pueda generar una focalización. Si es que esto ocurre, por eso pedimos de favor nuevamente a las familias ecuatorianas no relajarse, no perderle el respeto a un virus que le demostró al mundo que es letal, porque de sus conductas depende los pasos siguientes que demos. Ingeniero Zapata, y sí, pues estamos totalmente de acuerdo, pero ya hemos visto que la ciudadanía a una parte, como usted bien dijo, le vale 3 atados. Ok, ¿cuántos son los sancionados? ¿Y cómo va a ser el tipo de sanción que esta vez van a tener? Porque ya hemos visto que por más de que hacen batidas, las autoridades están controlando, poco sanción, poco efectivo, les mandan a su casa y aquí no ha pasado nada. Es que lastimosamente, Roberto, por norma ordinaria, no es, por ejemplo, una aglomeración usted no la puede sancionar, no tiene norma. Y lo peor, Roberto, y a veces es tan incomprensible esto, ¿no? A veces la euforia hace que ya tengamos que hablar hasta como los jóvenes a veces lo dicen, ¿no? Esos 3 atados es así. Imagínense que hay personas que utilizan sus domicilios privados para cobrar en San Roque, especialmente en Quito, para cobrar una entrada y hacer la fiesta clandestina porque saben que las autoridades no pueden ingresar a su domicilio en norma ordinaria. Entonces utilizan artimañas dejándole de lado la seguridad, les vale la seguridad de sus propios, en ese momento, personas que le están pagando una entrada. Entonces, ¿cómo trabaja así? Segundo, no debe ser la sanción,
Porque claro, en la movilidad usted va a tener una sanción que es incumplimiento de orden de autoridad. ¿Cuánto le cuesta eso a un ciudadano, Grit? ¿Qué le van a hacer? 30%, es el 30% de un RBU, mi querido Roberto, a los que van a infringir en los vehículos. Pero, por ejemplo, en el tema, le vuelvo a repetir, de las personas que se juntan en sus casas, no podemos ni siquiera ingresar a los domicilios. Entonces, así es muy complicado. En cambio, usted ve Europa, Inglaterra ya es tercera vez que confinó. Yo no soy partidario de confinar, o eso quiero aclararlo nuevamente, pero ellos sí tienen la posibilidad de tomar medidas mucho más extremas y centralizadas. Acá es muy difícil, un país muy pequeño con 221 decisiones es muy complicado. Yo tengo que agradecer a los alcaldes que han tomado muy buenas decisiones, las hemos aplaudido, pero acuérdense lo que pasó en Carnaval también con las decisiones que hicimos. Qué difícil, ingeniero Zapata, qué difícil que pues 221 cabezas tomen decisiones unilaterales cuando el país necesita tener una unidad frente a la pandemia. Muchísimas gracias, ingeniero Zapata. Nos ha comentado todos los detalles referentes a las nuevas medidas de restricción frente a esta ola del COVID-19 que vive el Ecuador. Un buen día, ingeniero Zapata. Gracias, Roberto. Un saludo cariñoso a todos. Un abrazo.